Bueno, ya listo. Okay. Gracias, hermanos. Un placer estar aquí. Quiero agradecer al consistorio de Renuevo de la invitación para predicar. Es un gran privilegio estar aquí para traer la palabra. Y gracias al pastor por su reconocimiento, que soy que tengo el don de lenguas. Hay otros que digo que soy el rey del chamullo, porque me gusta chamullar. Y esto de hablar y de predicar otro idioma tiene sus temas, como sabe el pastor Joel. Nosotros nos comunicamos todos los días porque no vivimos muy lejos. Y él, después de 22 años en los Estados Unidos, ya ha aprendido que hay cosas. Y Aaron y Ruth, no sé si estaban presentes en Belloto, pero años atrás, tuvimos un culto y después en el salón hubo una recepción. Y yo con pocos años en hacer viajes misioneros, estaba conversando con una chilena y me preguntó cómo está la torta. Y yo escuché cómo está la gorda. Entonces allí cerquita estaba sentada una hermana muy querida, gordita, y la miré así. Y dice, no, la torta, sí, la torta está muy rica. Le dije, entonces antes de empezar, les pido que me perdones los errores que sin duda voy a cometer. Hermanos, esta mañana quiero traerles la palabra de Lucas, capítulo 4. El pastor Charlie, antes que me olvide, saludos de mi iglesia Heritage para ustedes que nos están apoyando, y saludos cariñosos y afectuosos de la iglesia donde soy un pastor jubilado, pero sigo ayudando a Daniel y a otro pastor y el consistorio, pero muchos saludos afectuosos de ellos. Ahora, Lucas capítulo 4, entiendo que ustedes han estudiado el libro de Lucas y espero reforzar lo que ya han estudiado. Empezando en versículo 14, una lectura un poco larga, pero gracias por su paciencia. La palabra del Señor Jesús. ¿Ustedes tienen la costumbre de ponerse de pie para escuchar la palabra o no? ¿Sí? ¿Sí? No. Ok, está bien. Entonces pueden estar sentados. Ok. Versículo 14. Jesús, la versión Nueva Biblia de las Américas. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región. Y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio, las buenas nuevas, a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda me citarán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y Jesús añadió: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón, o sea, fuera de Israel. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio, enemigo de Israel. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para tirar a Jesús desde allí. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue.
La palabra del Señor, oremos, hermano. Señor Jesús, te hemos alabado, te seguimos alabando. Te pido que uses esta palabra para edificarnos, para animarnos, para convencernos y para fortalecernos, para ser tus discípulos en este mundo de tinieblas, para que seamos siervos, para llevar a los perdidos a tu luz admirable. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Bueno, aquí está en la pantalla, creo, los puntos. Y el primero es que Jesús proclama la verdadera libertad. Jesús proclama la verdadera libertad. La lectura del Antiguo Testamento esta mañana es de Isaías, y Jesús en la sinagoga. Algo interesante, hermanos, de este texto es que es uno de los pocos textos, a lo mejor casi el único, en el Nuevo Testamento que nos da una mirada, que nos abre la puerta para que miremos dentro de la sinagoga. Me acuerdo muy bien, como décadas atrás, un pastor dijo que si Jesús entró en la sinagoga, que nosotros entremos también en la sinagoga. O sea, que Jesús iba a la iglesia. Y este texto nos da una mirada de cómo era la sinagoga en la época de Jesús. Jesús proclama la verdadera libertad. A lo mejor han visto documentarios de la Segunda Guerra Mundial. Mi papá estaba en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Pero en abril de 1945, entraron tropas norteamericanas, tropas de las fuerzas aliadas, para librar el abominable campo de concentración de Buchenwald en Alemania. Varios años habían pasado los presos en las condiciones horribles, indecibles, inexpresables, bajo los nazis. Los encontraron a los presos, sus libertadores, demacrados, desnutridos, medio muertos. Algunos de ellos habían muerto. Las fuerzas aliadas les dieron libertad de su cautiverio y les proveyeron alimentos y atención médica. Estos documentarios son difíciles de mirar, las condiciones de esos campos. En este texto entra Jesús en la sinagoga de Nazaret, donde, como dice el texto aquí, donde había sido criado. Un poco como alguien que, digamos que alguien se había ido de Luque y regresó aquí para predicar, alguien de esta iglesia. Y habla de la liberación de otro tipo, otro cautiverio, el cautiverio espiritual. Hermanos, si no estamos en Cristo, estamos en las tinieblas. Estamos en un cautiverio espiritual. Y a Jesús le dan la escritura para leer. ¿Y qué hace? Jesús vuelve a la página, por decirlo así, de Isaías, de ese texto de Isaías 61. Es un texto mesiánico, un texto que predice la venida de Cristo, un texto que promete liberación de las tinieblas. Miremos, hermanos, si tiene Biblia, a versículos 18, porque es una cita de Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Es un texto que promete liberación del cautiverio. No había nadie en esa iglesia, o en esa sinagoga, aquel día, que no se hubiera olvidado del cautiverio babilónico en Babilonia. E Isaías, 700 años antes del nacimiento de Cristo, está profetizando, está prediciendo, vendrá el día del Mesías, del Cristo. ¿Y qué pasa? Cuando se sienta, dice el versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Una declaración asombrosa, una declaración fabulosa, una declaración espectacular, una declaración delante de ellos que yo soy Jesús, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Porque esa profecía de 700 años antes ya
se cumplió en él. Está proclamando el cumplimiento de esta profecía. Está diciendo que es el Mesías, el Cristo de Dios. Es un tipo de autodeclaración que hace Jesús. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Miremos lo que dice el texto aquí en 22. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? En esa sinagoga, lamentablemente, había incredulidad. La gente no lo creía. La gente no lo creía. La congregación reunida no se dio cuenta de que en un sentido eran presos. Hermanos, si no estamos caminando con Cristo, somos presos. Somos presos. Estamos en una cárcel espiritual, una cárcel de vez en cuando en los Estados Unidos, también en Chile, yo he hecho esto, he entrado en la cárcel para hacer un tipo de ministerio. Y me acuerdo de que la primera vez cuando se cerró la puerta detrás de mí, pensando, aquí estoy, como los otros presos aquí, dentro de esas murallas, sin poder salir, a menos que la guardia abra la puerta. Eso es el cautiverio, ¿verdad? El cautiverio. Y la pregunta para nosotros es ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? Especialmente cuando la palabra dice algo que nos cuesta. Porque eso pasa, ¿verdad? A veces la palabra dice algo y nosotros damos un paso atrás. Decimos, pero ¿realmente eso es lo que dice la palabra? Sí, la palabra dice eso. Y a veces la palabra dice cosas que nos hace cambiar. El arrepentimiento es cambiar la mentalidad, ¿verdad? Y el pueblo, los judíos reunidos ese día en la sinagoga, ¿qué pasa? Reaccionan mal, responden mal a Jesucristo. ¿Entendés tu gran necesidad de tener Jesucristo en tu vida? ¿Entendés que cuando habla la palabra, habla con una certeza inviolable, una certeza perfecta, una certeza que ningún otro libro tenga? No tiene ningún otro libro la certeza de la Biblia. Entonces Jesús proclama la verdadera libertad y proclama el evangelio a los gentiles. Proclama el evangelio a los gentiles. Esto, como vamos a ver y como leemos, enfurece a la congregación. Porque ¿qué dice? Miremos versículos 24. Jesús añadió, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Hermanos, pensemos en los profetas del Antiguo Testamento. Pensemos en Elías y los conflictos con el rey Ahab. Pensemos en Eliseo y sus conflictos con los reyes en el libro del Segundo de Reyes. Pensemos en Isaías, Jeremías fue llevado al cautiverio, ¿verdad? Los profetas no son bien recibidos en su pueblo. ¿Y qué dice? En verdad les digo, 25, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. O sea que había muchas viudas israelitas. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años, ¿se acuerdan de eso? 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra porque no había agua. Sin embargo, ¿qué dice? A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. ¿Qué significa eso? Sidón, una tierra fuera de la tierra prometida. ¿Dónde está Dios en el Antiguo Testamento? En el templo, en Jerusalén, en la tierra prometida. ¿A dónde fue Jesús? A Sarepta, a una viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Hermanos, Dios siempre ha tenido un plan para alcanzar a los perdidos, a los israelitas y también a los gentiles, aún en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, comandante de un ejército enemigo a Israel. Hermanos, imagínense un tipo de shock allí en la congregación de la sinagoga. Pero ¿por qué está hablando de Jesús, de estos extranjeros? ¿Verdad?
Estaba pensando en una analogía para ustedes. A lo mejor esta analogía no es buena, pero pensando en la guerra de la Triple Alianza del siglo XIX, de los países enemigos, por decirlo así, alrededor de Paraguay, ¿verdad? Y es decir, Dios se fue a los argentinos, a los brasileños, a los bolivianos. Pero Jesús está hablando de algo muy importante. ¿Qué nos dice Dios? Que amemos a nuestros enemigos, que amemos a los que son difíciles, que amemos a los que nos cuestan. Justamente ayer el pastor Dan, en la reunión del presbítero y de pastores en preparación para esta tarde, el pastor Dan estaba hablando de la importancia de la oración cuando hay roces entre hermanos en el presbiterio. Y como va a predicar el pastor Joel, va a predicar esta tarde, habrá roces, habrá desacuerdos, habrá conflictos. Y lo importante es no considerar al otro como enemigo, sino como amigo. ¿Qué pasó con la viuda de Sarepta y con Naamán? Se convirtieron. Se hicieron creyentes, ¿verdad? Entonces, Jesús está diciendo, hermanos, este evangelio no está limitado a la nación de Israel. No está limitado a los judíos, está para el mundo entero. Como dijo el pastor Brian cuando hizo su comentario del Apocalipsis, ¿verdad? Que gente de toda lengua, toda nación, toda tribu, vamos a estar allí, delante del trono, y vamos a mirar alrededor. Oh, my goodness, vamos a decir, ¿quién es este Dios? ¿Quién es este Dios? La reacción de la congregación es de furia, de enojo. Quieren matar a Jesús, ¿verdad? Su declaración choca. A veces cuando la palabra nos convence, está en el corazón. Y nosotros tenemos que tomarla muy, muy, muy en serio. Un día, poco vergonzoso, personalmente, lo que voy a confesarles. Un día estaba en otra pieza de la casa, diciendo cosas que no debo decir. De la cocina escucho la voz de mi esposa, citando de Proverbios. De hecho, encuentro de Proverbios 16. Y esto es lo que escucho. Dice Roberto, Proverbios 6, perdón, 16. Dice esto, dice Roberto, 6 cosas hay que el Señor odia, y 7 son abominación para él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Me quedé como convencido. No, y le dije, amor, te agradezco, porque me señalas mi pecado, y no tuve que confesar el pecado delante del Señor, pedirle perdón por lo que había hecho. No, terrible. Las cosas, como dice Santiago, ¿verdad? ¿Qué es la lengua? ¿Alguien sabe? Uno de los pastores, ¿la lengua es qué? En Santiago. ¿Qué? Sí, la lengua, las cosas que vienen de la boca. Entonces, Jesús proclama la verdadera libertad, proclama el evangelio a los gentiles. ¿Cómo respondemos, hermanos, a aquellos que como se dice en México, que nos friegan, que nos molestan? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos cuando calumnian al Señor? ¿Cómo respondemos a los perdidos aquí en el barrio? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a los enemigos, entre comillas? ¿Qué dice Jesús? Que los amemos, que oremos por su salvación, que nosotros hagamos actos de misericordia. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que ha sido misericordioso para con nosotros. El reino de Dios es para todos aquellos que nuestro Señor llama a ser parte de su pueblo. El reino de Dios es para todos los que lo confiesan como Señor y Salvador, que creen en Él, que lo siguen, para todos, para paraguayos, para chilenos, para argentinos. Ya tenemos en Argentina, en la congregación que llegó de la nada del barrio. En nuestra congregación me refiero a los Estados Unidos.
Y les dije a algunos de ustedes me costó casi un mes para entenderla por el acento, porque no estoy acostumbrado a los argentinos. Pero parece que es creyente. Para los chinos, para los rusos, para los africanos. Sí, tenemos a alguien de Togo aquí. Entonces, el Evangelio es para todos. En este barrio hay almas perdidas. Hermanos, ¿cuál es la visión para alcanzar esas almas perdidas? Entonces Jesús proclama a los gentiles el Evangelio y el Evangelio es buenas noticias para nosotros. El Evangelio es buenas noticias para nosotros. Permítanme leer de Deuteronomio 7. Dice en versículo 7. Deuteronomio, los llaneros se llaman de Jericó, ¿verdad? Algo así, los llaneros de preparándose para entrar, para conquistar, para vencer la tierra prometida. Entonces Moisés está preparando a Josué, el comandante que lo siguió, y a nosotros para ir y tomar la tierra que Dios tiene para ellos, ¿verdad? Pero ¿qué dice? ¿Qué dice de ellos? Para que no estén orgullosos. Dice esto, versículo 7. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, que dice, más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué dice Dios? Dice Dios, no es por ustedes, es por mí. No es por ustedes, es por mí. Y mi gracia, y mi favor, que está sobre ustedes. Hermanos, que no seamos un pueblo orgulloso. Un primo mío subió muy alto en la Armada, en los Estados Unidos. Y como leímos esta mañana, que es mejor ser un portero en la casa del Señor que morar en las tiendas de los malvados, él siempre decía, mi deseo es ser un privado en los Estados Unidos, alguien de un rango muy bajo en las fuerzas militares, un privado en el ejército del Señor. Estoy hablando de alguien con 2 estrellas aquí, alguien, un general, realmente como almirante, como en la Armada, pero dice, no, quiero ser de los más humildes, Nuestro Dios es poderoso, busca la gente perdida. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Odiado, detestado, como no solo recaudador de impuestos, sino jefe de los recaudadores. ¿Qué dice Jesús? Hoy día salvación ha venido a esta casa, porque lo que se había perdido ya se ha salvado. Dios llevó a la viuda en Sarepta de su paganismo por su misericordia. Dios sanó a Naamán por su misericordia. Dios nos llama a vos y a mí de las tinieblas a su luz admirable por su misericordia y su gracia. ¿Por qué es el Evangelio buena noticia? Cristo muestra que está dispuesto a sufrir el rechazo en su propio pueblo. No me imagino volver a mi iglesia en los Estados Unidos y sentir ese rechazo. Sería horrible, terrible. ¿Cómo me sentiría? Pero Jesús estaba dispuesto a experimentar eso. ¿Para qué? Para extender el Evangelio. Vino a predicar el Evangelio, como dice en Marcos, y no le importó la ira y el enojo y la furia de la congregación de la sinagoga en Nazaret. Uno de mis profesores en el seminario dijo una vez, dice, no me puedo imaginar por qué Jesús bajó de la gloria, de la comunión con el Padre y el Espíritu Santo para estar con nosotros en esta tierra y para salvarnos. Es algo inimaginable. Y Jesús lo hizo. Para ustedes, para mí y para todos los que creemos en Él. Somos recipientes del amor, misericordia y compasión
de Jesús. La salvación de Jesús es inestimable. El teólogo R.C. Sproul dijo una vez, si la salvación es todo lo que tenemos, podemos pasar una eternidad agradeciendo a Dios por esa salvación. Pero Dios nos da mucho, mucho más, porque es tan generoso. Entonces, en conclusión, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Siempre cuando salimos, el pastor Dan normalmente predica, el otro pastor predica también de vez en cuando, y con Julie estamos conversando en camino a la casa, conversando del sermón, y nos hacemos la pregunta, ¿qué hacemos? Primera cosa, nos regocijamos en la verdadera libertad y expresamos a Dios nuestra gratitud que nos ha salvado por medio de Jesucristo. Una cosa que me agradó mucho esta mañana es que al final de la oración, Pastor Roberto, tuvimos un tiempo de gracias, de dar gracias al Señor. Y no, me asombró el número de cosas que agradeciste el Señor por muchas cosas. Segundo, le pedimos a Dios que nos dé un corazón humilde para responderle con fe y con obediencia. Que dice Jesús, ustedes me aman si siguen mis mandamientos. Juan capítulo 15, creo. Buscamos oportunidades para avanzar y extender el reino de Dios, ya que Jesús ha proclamado el Evangelio a los gentiles. Hace 7 años que no estoy en Paraguay. El último vez, 2019, antes de la pandemia. Y casi me caigo de espalda aquí en el barrio. Los departamentos, las casas, el tráfico. Impresionante aquí, como Washington. Impresionante el tráfico. ¿Qué significa eso? Son oportunidades para compartir el Evangelio. ¿Están preparados, hermanos? Estamos preparados aquí en Gringolandia, en los Estados Unidos, para extender, para compartir el Evangelio. Cuarto. Un día, y para concluir, un día regresará el Señor Jesús. Este domingo, el 2 de agosto, una fecha muy importante en la vida de esta iglesia, pero una fecha un día más cerca de la segunda venida. Los profetas predijeron la venida de Jesús. Jesús vino. ¿Y qué dijo? Un día voy a regresar. Eso es una garantía como ninguna otra. Va a regresar. Entonces, que estemos trabajando en su viña para oírlo decir, bien siervo bueno y fiel, entra en el gozo de su Señor. Hermanos, oremos. Gracias, Señor Jesús, gracias por el privilegio de predicar la palabra. Te pido que les hayas dado entendimiento a los reunidos aquí. Te agradezco por su atención, por escucharme. Y te agradecemos, Señor Jesús, que tú amas las naciones. Tú amas a los perdidos. Tú amas a los odiados, a los detestados. Señor, danos ese corazón. Danos el corazón para amar a los enemigos, para amar a los vecinos, para amar a los perdidos, a los drogadictos, a los que están en las tinieblas. Porque una vez nosotros, como dice Efesios, éramos así. Pero tú, en tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu salvación, nos ha traído, nos ha llevado a tu luz admirable, como dice el apóstol Pedro. Que nunca nos olvidemos de tu gran salvación, de tu gran amor, de tu gran misericordia, y que mostremos eso a los perdidos alrededor. Oro por esta iglesia, por este presbiterio que se forma esta tarde. Oro, Señor, oro por el alcance de ellos. Oro por todo lo que va a venir y que ellos tengan esa fe fuerte en ti, que no importa lo que pase, como dices en Mateo 28, por los siglos de los siglos estás con nosotros. Y en tu santo nombre oramos, Señor Jesús. Amén.